Continuamos con todos ustedes en esta noche de miércoles en su televisión comarcal, Comarcal Televisión. Pequeño paréntesis, pequeña pausa en esta edición del Vértice, donde en primer lugar en este primer bloque hemos contado con la presencia de Luis Antonio Torres del Alcázar, el presidente de la Federación San Clemente, que nos ha dejado ya detalles, nos ha contado ya esas actividades que se van a desarrollar durante los próximos días con motivo de la festividad del patrón. Y es que empezamos el mes de noviembre con fuerza. Vamos a hablar de otras cuestiones, vamos a analizar y vamos a poner a debate algunos de los asuntos de actualidad que nos deja la comarca del Valle del Gualentín y también a nivel nacional. Hablaremos de sanidad, hablaremos de economía, hablaremos también de política. Recuerden que el Congreso del Partido Popular se va a desarrollar este próximo sábado con la presencia de Fulgencio Gil, que es el único candidato del Partido Popular, el que fue el alcalde de la ciudad de Lorca, que se ha presentado como único candidato a la reelección en ese Congreso del Partido Popular. Hablaremos también un poco en clave política. Pero lo primero de todo, pues les vamos a dar a conocer, les vamos a presentar ya a los amigos, a los contertulios con los que vamos a debatir y vamos a conocer algunas de estas cuestiones. Luis Amador, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Un placer que esté con nosotros. Fiestas de San Clemente ya en marcha y bueno, pues conociendo detalles, ¿no?, de lo que nos espera de los próximos días. Sí, bueno, como siempre, todo bien organizado por Luis Torres y su equipo y esperemos pues disfrutar este día 23 de las fiestas del patrón. Y nada, sobre todo gracias, un placer estar aquí, gracias a vosotros por contar conmigo. El placer es nuestro, ya que tenemos a Luis Amador, pues vamos a conocer algunas claves, ¿no?, en materia económica y lo que supone, por ejemplo, esa subida, la última subida que hemos conocido del Banco Central Europeo de los tipos de un 0,75%. Y a ustedes en el bolsillo, que seguro que les va a afectar esa subida. Hablaremos también de sanidad y para ello contamos aquí en la mesa también con un especialista, con el doctor Francisco Peral. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien y eso, escuchando declaraciones que se repiten año tras año. Y veremos si se cumplen o no. Y ahora hablaremos. De las que ahora hablaremos, por supuesto que sí. Hablamos en clave sanitaria, además vamos a comenzar precisamente por clave sanitaria, Francisco, porque el Partido Socialista ha denunciado en los últimos días, en las últimas horas, lo ha hecho por mediación de su concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, en el Ayuntamiento de Lorca, de las largas listas de espera que hay ya, no solo para las especialidades, lo hemos hablado aquí en esta mesa en muchas ocasiones, sino ya para el médico de cabecera. O sea, a la hora de solicitar una cita con el médico de cabecera, nos están dando a 15 días vista, cuando a lo mejor hay algunos elementos o alguna circunstancia que no pueden esperar tanto tiempo. Caso de niños que pueden encontrarse con estados febriles, personas mayores que se tienen que tener un tratamiento a lo mejor inmediato. 15 días es mucho tiempo, Francisco. Sí, y además con lo que nos viene encima, porque tenemos nuevas variantes del virus, de la variante Omicron, la B1, por ejemplo, que es mucho más contagiosa y que no es nueva, con lo cual probablemente lo pase un gran porcentaje de la población, lo cual no quiere decir que sea más peligrosa. Y también tenemos la gripe, que hemos estado 2 años con la mascarilla puesta, no la hemos pasado, y ahora nos viene probablemente la variante H3N2, que es la variante Hong Kong y que es la que ha imperado en el cono sur. Nosotros tenemos la suerte de que normalmente la gripe nos viene después de que la han pasado en el hemisferio sur y entonces por eso tenemos las vacunas con la cepa que ha ocurrido. Entonces, la vacunación sí que está siendo bastante en las personas de más de 60 años, pero el resto no se está apenas vacunando, con lo cual pues, se nos avecina la tormenta perfecta. Enfermos de gripe, enfermos de COVID y encima unos centros de salud que están bastante colapsados. La verdad es que esto se ve venir y no se puede engañar nadie. ¿Qué ocurre? Pues yo os puedo contar alguna anécdota. En una mañana normal es frecuente que un médico de familia tenga que hacer 2 justificantes para el profesor del colegio o del instituto de uno de sus hijos porque no ha ido al instituto y en el instituto tiene que llevar el justificante del médico. Son 2 minutos o son 3 minutos, pero todo cuenta. Además, esa mañana hay que renovar 15 o 20 partes de baja porque el sistema de partes de baja que hay ahora mismo en el Sistema Nacional de Salud establece que las bajas no se dan en el hospital, cuando la ley contempla que el médico que trata el proceso sea el que dé la baja. Pero como no está implementado informáticamente, tienen que ir al médico de cabecera.
sea para 3 días, sea para 5 días o sea para 15 días. Entonces, eso es una cantidad de burocracia que hay que resolverle a esa persona. Y encima, además, hay que renovarlas semanalmente. Eso también tiempo que se pierde. O sea, realmente el tiempo que tiene un médico de familia hoy en día en su centro de salud para ver gente, para atender pacientes, es la mitad del que realmente debería de tener. Y todos esos trámites burocráticos se podrían simplificar y se podrían mejorar. Y bueno, pues bueno, hasta ahora ha ido funcionando. Es verdad que la pandemia quitó muchos pacientes de los centros de salud y aunque no se podía ir, te atendían telefónicamente y la cosa más o menos funcionaba bien. Cuando hemos vuelto, pues claro, el señor que lleva operado de próstata hace 2 años, pues quiere hacerse su revisión. El señor que tiene el tiroides y lleva 3 años sin que le hagan una revisión, pues quiere que lo miren. Lógico. El señor que tuvo un infarto en el 2000, pues quieren que le hagan su revisión. Y todo eso está acudiendo a la puerta de entrada, que es atención primaria, añadido a que hay mucho papeleo y añadido a que tenemos todavía una epidemia en marcha y otra que nos viene encima, que es la de la gripe. La de la gripe. Exceso de tareas administrativas para los médicos de cabecera, junto con esa mezcla explosiva, ¿no? Esa tormenta perfecta que ha detallado el doctor Francisco Peral. Contratación, por lo tanto, de médicos y más servicios, ¿no, Luis? Pues sí, sería una de las soluciones, ¿no? Entiendo el tener más recursos de personal a disposición y también quizá a lo mejor hacer un plan de estudio de los procedimientos administrativos y burocráticos, porque un médico al final está, vamos a ver, su cometido principal es tratar la salud de los pacientes. El tema administrativo, pues quizá lo que habría que hacer es un estudio de todos los procedimientos que se están llevando a cabo y a lo mejor que no sea el médico en sí quien tenga que implementar esos procedimientos. Lo digo porque, pues no sé, a lo mejor la renovación de partes de baja, una vez que se ha revisado el paciente, pues que lo pueda hacer alguien en plan administrativo, no lo sé, pero quizá aparte de personal sería el estudio de todos los procedimientos, tratando de buscar pues una nueva adecuación de resolución de esos trámites administrativos y que no sea al final siempre, digamos, el médico el que los tenga que terminar el mismo, sino que a lo mejor, pues no sé, dando el visto bueno o la revisión que se pueda hacer en otro, que lo pueda hacer otra persona, no sé, pero quizá sí, contratación de personal y revisión de procedimientos, diría yo que podrían ser 2 de las posibles soluciones a esta situación. Desde el Partido Socialista se exige una ampliación de un 20% de contratos. Además, como especialista y como hombre que conoce perfectamente cuál es la situación de los centros de salud y de los hospitales, esto es algo cíclico, es algo que se produce cada año, ¿no? Es algo en lo que ya desde la gerencia o desde un estamento regional o nacional se sabe que hay fechas determinadas en las que va a suceder esta carga de trabajo para los especialistas. Sí, ¿no? Y además se va viendo las cosas que van a suceder. En sanidad, por suerte, salvo hechos puntuales como la pandemia, se puede programar casi todo y se puede prever casi todo. Pero como nosotros tenemos unas miras cortoplacistas y además fragmentadas en 17 estados o comunidades autónomas, que cada una, claro, antes pues a lo mejor determinados procesos pues iban a Murcia y después iban a Madrid. Ahora esa situación no se da y además hay graves disfunciones a la hora de tú quieres mandar un paciente de aquí, por ejemplo, a Murcia o a Cartagena y enseguida te lo devuelven, cuando realmente, y encima el paciente está deseando volver, cuando a lo mejor allí está mejor atendido. O sea, el ver la sanidad española como todo un conjunto debería de estar al margen de los partidos políticos. Es decir, tenemos un país que es España, aspiramos a que la sanidad sea europea, que sería lo que tenía que ser, y a que todos los europeos tengamos el mismo sistema y las mismas coberturas.
Como tenemos además en España un sistema que es extraordinario, pues vamos a intentar que sobreviva y no cargárnoslo. Y realmente no se está haciendo mucho porque eso ocurra. Pero es que además Lorca es el área de salud peor de toda España. En datos. Datos objetivos. Es la peor. Entonces, aquí hubo una consejera que fue gerente del hospital, aquí ha habido responsables políticos importantes en esta gerencia, en este área, y por las razones que sea, pues no se ha resuelto el problema de Águilas, no se ha resuelto el problema del Rafael Méndez, y vemos que hoy nos dice el consejero que se va a ampliar en 80 camas, cuando ya el 12 de noviembre, podemos coger cualquier periódico del 12 de noviembre del año 2011 y vemos lo mismo. Cuando podemos coger cualquier periódico de hace 2 meses y vemos que la adjudicación de la ampliación de urgencias y psiquiatría ha quedado desierta, no se ha presentado a ninguna empresa esa adjudicación. Entonces, ¿cuándo se va a ampliar si ha quedado desierta? Habrá que hacer una nueva adjudicación. O sea, estamos viendo que esas 80 camas tenían que estar ya construyéndose. Esas 9 camas más en la UCI tendrían que estar ya licitadas y adjudicadas y en fase de ejecución. Y eso va generando unos retrasos y eso va generando los problemas que vamos a vivir en los próximos meses. Esta misma mañana el consejero Juan José Pedeño, que ha visitado el Hospital Rafael Méndez y ha hecho pues, esa valoración, ha recalcado que serán 80 camas más de hospitalización, se pasará a 378, por lo tanto había 298, ¿no? 298, 288 era la que había antes, 80 más, se va a pasar a 378 y la UCI que tendrá 9 camas más hasta llegar a 20 en total. Unido a esto, hay que hablar, comentaba lo del tema de Águilas, lo del tema del Hospital Rafael Méndez, que se está solicitando lo que es la ampliación. Hemos venido conociendo pues, muchas críticas que se han venido desde diferentes plataformas vertiendo sobre la situación sanitaria que nos encontramos en el área 3. Ya se ha creado la plataforma de defensa de la sanidad del área 3, constituye 18 asociaciones y se van a ir uniendo más de toda la comarca del Guadalentín. Esto puede ser a lo mejor determinante, el motivo que ya desde el gobierno regional o desde los que se encargan de ampliar o de tomar las decisiones correctas o no correctas, que se pongan ya manos a la obra. Luis. Pues mira, yo a este respecto lo que te diría es que lo que se necesita hacer, o sea, entiendo, dada la situación de la que estamos hablando, pues una planificación estratégica, no algo de 80 camas hoy o voy a solucionar, sino una planificación estratégica tanto en el área como entiendo que a nivel regional. Y esa planificación estratégica que contemple toda la situación existente ahora mismo y que sea algo a medio y largo plazo. No, o sea, está muy bien, necesitamos 80 camas, se va a dar esa cobertura, pero lo que necesitamos es tener un plan a medio y largo plazo, es decir, 4 o 5 años mínimo en toda esta situación. Y un plan donde hemos dicho, donde haya contratación de personal, donde haya revisión de procedimientos. Estoy de acuerdo en que lo que debería de haber también es una unificación de la sanidad a nivel nacional o al menos un sistema donde sea fácil mandar los pacientes a aquella zona donde puedan tener una mejora de atención. Y luego también otra cosa que tampoco se os tiene que olvidar y es que se unifique, se modifique o se ajuste el criterio de reparto del dinero que viene del gobierno central a la situación de cada una de las 17 comunidades autónomas. Porque, por ejemplo, Murcia es receptora de personal, por decirlo así, pues no sé, de otras comunidades autónomas o de migrantes y a lo mejor no se está teniendo en cuenta tampoco los recursos que se tienen que enviar a la comunidad autónoma en base a todos los pacientes que se tienen. Entonces te diría que sí, que hay que ponerse manos a la obra, pero hay que ponerse manos a la obra en un plan estratégico que se fundamente en distintos pilares: contratación de personal, actualización de procedimientos para quitar la carga burocrática a los médicos, buscar un sistema de unificación de todas las sanidades a nivel de las comunidades autónomas y, por otro lado,
buscar un reparto equitativo de recursos entre las 17 comunidades autónomas, porque al final cualquier plan que se haga, que se estudie o que se vea, no solo hay que ponerlo en un documento, en un papel, sino que además hay que ejecutarlo y llevarlo a cabo, para lo cual se necesitan recursos. Entonces, que se haga una planificación y que se pongan los recursos necesarios para que esa planificación se lleve a cabo. Y, por supuesto, que la ejecución de la planificación que se haga por personal competente que sepa lo que realmente está llevando a cabo. De esa manera solucionaríamos los problemas. El hacer asociaciones está muy bien, se presiona, se hace, pero se tiene a través de esas asociaciones, a través del área de salud o de aquel que quiera buscar una solución al tema, que poner la solución sobre la mesa. No solo reivindicar los problemas, sino decir, mira, este es el problema y esta es la solución que creemos que se tiene que implementar. Entonces, pues, con los recursos necesarios que se lleve a cabo. Y yo creo que cualquier asociacionismo, cualquier reivindicación que vaya en el sentido de exponer el problema y además la solución, pues tiene muchas posibilidades o probabilidades de ir a buen término, porque al final va a calar en la opinión pública y la opinión pública va a empujar para que eso al final se haga. Sí, pero hay una cosa que también es evidente. Si a tu padre le dan cita para el 2024... No, qué duda cabe. No vale, no se puede esperar a un plan director, no se puede esperar, esos son años. Hay que resolver ese problema. O sea, no puede ser que en el 2022, en la región de Murcia, en un área de salud, se estén dando las citas en determinadas especialidades y en determinados temas para tanto tiempo. No puede ser que para ver a tu médico de cabecera tengas que esperar 15 días, porque eso lo que conlleva, ¿sabes lo que es? Siguiente paso, colapso de urgencias. Sí, estoy de acuerdo. Y una vez que colapses urgencias, ya empiezan los problemas sociales. Estoy de acuerdo en que estamos hablando Primero, de la salud. el enfrentamiento con el facultativo, que es el que tienes enfrente. Que desgraciadamente también ha habido muchos y ha habido incluso pues, manifestaciones. Y al final es la agitación social, que además, como coincide con un periodo electoral, van a aprovechar 4 partidos o 4 eso para fomentarla. Y tenemos un cóctel realmente explosivo. Porque, ¿Esto es claro, mucho ruido y pocas nueces, Francisco? ¿Esto no. es ahora que hay elecciones, mucho ruido y pocas nueces? No, y cuando pero pasen las ahora, elecciones pero ya claro, no van a- ahora el problema es que ese mucho ruido pilla las nueces del señor que tiene un bulto y que le han dado cita para la resonancia para dentro de 3 meses. Si ese bulto es bueno, pues bueno, todos tranquilos. Pero si ese bulto es malo, ¿me explico? Entonces esas nueces, cuando no es una, son muchas, eso genera o puede generar un problema, una de dimensión social. O sea, la gente no va y le pega un tiro al médico, no va a buscar al médico al centro de salud con un hacha por gusto. Va porque va rebotado, porque le han pasado cosas, normalmente. Y eso tenemos que vernoslo como sociedad y tiene que vérselo la Consejería de Sanidad, decir, bueno, es que no podemos esperar, es que hay que dar un plan de choque ya. Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que, y tengo claro que con la salud y la sanidad no se juega, lo que estoy diciendo no es que sea algo excluyente, es decir, si se hace un plan director no se puede actuar a corto plazo. Hay que actuar con medidas a corto plazo para resolver el problema, pero lo que trato de poner sobre la mesa es que si no existe un plan director, si no existe un plan a medio y largo plazo, vamos a seguir manteniendo el mismo problema, porque al final vamos a tomar soluciones cortoplacistas. Y lo que habrá que hacer es esas soluciones para solventar el problema, ya que, como repito, con la salud y la sanidad no se juega, pero con un plan director, y tienen que ser 2 medidas que se adhieran la una a la otra. No es que o esta, sino ambas, pero sin perder la perspectiva a medio y largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo, es decir, hay que acortar pero tú convendrás conmigo que no es ni plan director ni nada. O sea, si en Totana hay un pediatra y la plantilla orgánica dice que tiene que haber los que tiene que haber, alguien no ha hecho su trabajo. Si en Lorca, en determinada especialidad, hay medio especialista compartido con el Reina Sofía y tenía que haber 3, pues alguien no
no está haciendo... Yo creo que estáis comentando más o menos lo mismo, Sí. analizar y actuar cuanto antes en esas urgencias que son realmente necesarias ahora mismo, pero luego también Sí, no dejar de totalmente. lado y poner una planificación, hacer una planificación a medio, largo plazo para no ir poniendo solo parches, sino que actuar de forma breve, sino concisa también en futuros proyectos y, por ejemplo, que este tema del aumento de camas que se viene hablando desde el año 2011, pues han pasado ya 11 años como para poder actuar y para que se haya ampliado o no ampliado, o para que se haya hecho un hospital nuevo, se haya tomado la decisión o no. También se ha preguntado esta mañana por el tema del CIAR, porque están los terrenos también de Águilas y es un asunto que también tiene que salir hacia adelante, que también yo me imagino que quitaría mucha presión a lo que es el Hospital Rafael Méndez de Lorca. Tema sanitario con el que hemos arrancado, con el que hemos tomado el primer pulso a esta noche aquí en el Vértice, pero hay más cuestiones. Vamos a hablar del tema del Euribor, vamos a hablar del tema de la subida de impuestos, el Banco Central Europeo que ha subido 0,75% el tipo de interés. Vamos a conocer primero qué supone eso. Luis Amador, ¿qué supone el que el Banco Central Europeo diga 0,75% más vale el dinero? Bueno, pues supone que a los bancos les va a costar más dinero las disposiciones que hagan del Banco Central Europeo y a nivel de ciudadanía pues supone que los préstamos que se vayan a renegociar o revisar en los próximos meses pues van a ser mínimo un 0,75 más caros, ¿no? Se producirá una subida del Euribor. Con todo esto pues empezaremos a ver menor renta disponible por parte de las familias, es decir, tienes que disponer de más dinero para atender tu hipoteca, mayor incertidumbre a la hora de meterte en una nueva hipoteca y dada la subida de riesgo pues entiendo que los bancos van a estudiar mucho más minuciosamente la concesión de hipotecas, por lo cual, si la concesión de hipotecas o préstamos se revisa por decirlo de alguna forma, con una serie de premisas más restrictivas con respecto a quien la solicita, pues se van a dar menos. Al final pues habrá sectores quizá como el sector inmobiliario que en la compraventa pues se resentirá. A lo mejor es bueno para el tema de alquileres, pero al final se traduce en una menor renta disponible por parte de las familias y bueno, una mayor dificultad a la hora de obtener hipotecas, préstamos personales y a la hora de llegar a final de mes. Por lo tanto, producirá una reducción, entiendo, del consumo en cierta medida. Lo que se busca por parte del Banco Central Europeo, todos lo estamos viendo, es tratar de contener la inflación, de que la inflación no siga subiendo y que se pueda reducir. Pero bueno, al final ¿se conseguirá o no se conseguirá? Pues no lo sé. Lo que sí está claro es que con la época de pandemia se hizo una política muy flexible en cuanto a la disposición de dinero en efectivo. El Banco Central Europeo, para que no se parase la economía, se dieron préstamos, se puso dinero a disposición de la gente. ¿Qué era lo que había que hacer? Pues sí, pero claro, cuando existe una gran cantidad de masa monetaria en la economía, es decir, cuando existe mucho dinero en efectivo en la economía, más del que se necesita, pues al final sucede esto, que se producen subidas de precios. Eso, junto con la crisis energética y demás, pues estamos en una situación en la que pues los precios están subiendo y el Banco Central Europeo, con los mecanismos que tiene, está intentando contenerlo. Pues si al final, es lo que te he dicho, principalmente en lo que respecta a la gente, al ciudadano, menor renta disponible, menor cantidad de dinero después del pago de hipotecas para poder dedicar a la compra mensual o a la compra diaria o a hacer inversiones o a lo que se quiera en cada uno de los momentos. Subida de la cesta de la compra, subida de las tasas de la luz, de suministros, materias primas, ahora esta subida de tipo de interés, hipotecas que van a salir más caras, los préstamos que ya tenemos que habrá que devolverlos mucho más caros, el ciudadano cada vez más ahogado. Sí, a este paso me veo tomándome el chato de vino en mi casa. No, el chato de vino, gente que se tomaba el chato de vino a diario, ahora se tendrá que elegir entre uno. Porque me tengo que ahorrar la diferencia. Claro. Sí, la verdad es que nos están asustando. Los que no somos economistas y no sabemos mucho de eso, lo que sí vemos es que, como bien dice el compañero, a fin de mes en el bolsillo hay menos dinero. Y cada mes que pasa lo vemos menos. Y no sé, ¿dónde va a parar esto? Está claro también que el tema para los jóvenes va a ser más complicado ahora el entrar en una residencia, claro, en una para vivienda. los jóvenes, sí va a ser complicado, incluso para las empresas. Tú imagínate, la empresa que quiera contratar a alguien, que quiera ampliar su negocio, que tenga que recurrir a la financiación para hacerlo, pues no va a poder hacerlo, porque con esos tipos de interés
que no van a ser los hipotecarios, sino que van a ser bastante superiores, y si no, vete a preguntar por el precio del préstamo para comprar un coche, que mi hijo ha preguntado y se ha quedado asustado, que parecen precios de hace 20 años, los créditos de los coches están otra vez en el 8, el 9%, es increíble. Aunque el hipotecario o el Euribor esté en el 2,75. Realmente uno ve que no sabemos, a ver si tenemos suerte y el tema de Ucrania y Rusia se termina por un lado y por otro lado, pues, no sé, quizás también esto tenga una cosa buena, ¿no? La crisis esta energética puede ser que haga que Europa tome conciencia de que tiene que ser en muchos sectores autosuficiente como lo era y haga los cambios necesarios para llegar a esa autosuficiencia, porque listos somos los europeos. Un poco, ¿no? Y los españoles también. Y los españoles también. Bueno, pues esto supone la subida del 0,75, 215 euros de media al mes, con la subida que se ha producido en los últimos meses por parte del Banco Central Europeo, 215 euros de media al mes. Son números, comentaba Francisco, ¿nos hemos vuelto de nuevo a números de 2007, Luis? De esa crisis cuando se generó y cuando había mucha certidumbre. Vamos a ver, realmente no. La crisis del 2007 fue una crisis, por decirlo de alguna manera, financiera, porque se descontroló el sector financiero en cuanto a la, por decirlo de alguna forma, en cuanto al diagnóstico de los préstamos y demás que se daban. Pues bueno, ya sabemos todo lo de la hipoteca subprime y demás, y que eso pues dio una reacción en cadena en el sector financiero. A raíz de ahí también el sector inmobiliario cayó porque había una burbuja inmobiliaria. La situación ahora mismo es de crisis, pero es distinta. Quizás sea una situación mucho más semejante a las crisis que se dieron energéticas de los años 70, del petróleo y demás, que aunque no tengan los mismos componentes, no tengan nada que ver en cuanto a las causas, pero sí en cuanto a lo que está produciendo en la sociedad y demás. Qué duda cabe que estamos en una situación peor que hace unos años, ¿no? Pero también yo recuerdo de haber oído a mi padre tener a lo mejor un pequeño préstamo personal o gente mucho más mayor que yo, que de haber sacado préstamos para su vivienda al 17%, al 20%, en los 80%, y poder pagarlo. O sea, la problemática aparte que hay con la subida de los tipos de interés es que no existe margen comercial en las empresas o en los salarios de la gente para poder afrontar esa subida de tipo de interés. Entonces, si a la subida de los tipos de interés le añadimos la subida de los precios del combustible, la subida de los precios de la luz, la subida de los precios de todos los suministros, y eso también en casa, es decir, cada uno a nivel de su familia. ¿Qué es lo que pasa? Se te reduce la renta disponible, aunque ganes la misma cantidad de dinero, pero tu dinero te renta menos a la hora de comprar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que encima de lo que ya traemos tenemos una subida de tipos de interés, es decir, nuestro dinero renta mucho menos que antes, y eso es una problemática. La subida de tipos de interés en sí por sí solo es un problema, lo es, pero hay que mirar un poco más allá, es decir, necesitamos, al igual que hablaba en la sanidad, yo no veo a nivel de España una estrategia económica de ningún sector que vaya a ser motor en los próximos años en España, cuando puede haber muchísimos y se pueden potenciar muchos, pero no veo ningún motor económico que nos vaya a dejar el margen suficiente para poder absorber todos estos cambios que se están produciendo. Y lo que está claro es lo de siempre, es decir, aquí no va a sobrevivir, porque cualquier crisis provoca un cambio de posicionamiento, tanto de países, de agentes económicos, de todo. Unos saldrán mejor parados, otros peor parados, pero lo que sí está claro es que aquí al final saldrá adelante el que mejor se adapte. Ni siquiera el más fuerte ahora mismo, sino el que mejor se adapte a la situación que estamos viviendo. Y bueno, España tiene grandes recursos como para poder pues tratar de anteponerse a esta situación. Los tipos de interés es un problema, pero ya digo, no tenemos manera de obtener márgenes o de obtener una estrategia económica o algo que digamos nos vamos a basar en esto para poder
pues absorber todos estos problemas que nos están viniendo desde el punto de vista económico. Y luego tenemos otra cosa, que aún no se ha producido, no se ha dado y que al final se tendrá que dar. Porque yo la verdad es que hoy, a la fecha en la que estamos, en noviembre del 22, no he visto a nadie reivindicar en la calle nada sobre la subida de los salarios. Y se debería de hacer, y deberíamos de estar todos ahora mismo en la calle pidiéndolo, solicitándolo y viéndolo para readaptar nuestras rentas disponibles. Pero no hay nadie haciendo nada. No veo en ese sentido, o al menos yo no tengo conocimiento, por ejemplo, de qué se está haciendo en ese sentido por parte de los sindicatos, cómo se está presionando al gobierno para que se llegue. Al final se han hecho unas subidas muy tenues en cuanto al funcionariado, en cuanto a tal, pero no he visto el resto de gente. Y eso, que no se nos olvide que está por llegar. Y a los márgenes tanto de las empresas, de los negocios, como de todo, pues eso le va a producir también tener un menor colchón. Claro. Al final, pues estamos en una situación difícil, ya digo, ni buena ni mala, lo que hay que buscar es la forma de analizarla y de adaptarnos a ella lo mejor posible. Una de las claves, Paco, que acaba de dar Luis, es el aumento de los salarios, ¿no? Porque el que cobra 1.000 euros y ahora le ha subido 20 euros más el depósito de gasolina, 100 euros más la hipoteca, 40 euros más la lista de la compra, la cesta de la compra, la luz le ha subido otros 20. Claro, si antes le sobraban 200 euros, esos 200 euros desaparecen. Pero, ¿en qué situación están las empresas también para equiparar esos salarios o cómo los sindicatos pueden forzar para, si hay una inflación de un 9%, subir los salarios un 9%? Sería también algo necesario y que necesita la población, pero a lo mejor algo más complicado para las empresas. Sí, no, es cierto que el silencio sindical de los últimos años es tremendo, pero vamos, lo observamos todos y es una realidad. Antes, no hace mucho, 6 o 7 años, no era tan clamoroso ese silencio, pero al margen de eso, es cierto que una subida elevada de los salarios, nuestro país mejoró su competitividad y su productividad en base a eso, a salarios, y si ahora suben, pues eso redimensionará nuestro sistema empresarial, porque hay muchas empresas, muchísimas, que están desde la pandemia con el agua al cuello. Y algunas empezaban a sacar la cabeza en los últimos meses, pero las subidas de los suministros y ahora la subida que va a tener el dinero corriente, el dinero que tengas, las pólizas que tengas que renovar y tal, pues eso a más de uno lo va a dejar en la tesitura de tener que cerrar. Había algunos empresarios incluso que decían que el daño que no había hecho la pandemia o lo que nos había llevado la pandemia por delante sí se lo iba a llevar esta situación de aumento de costes, de materias primas, de inflación y demás. Luis, para cerrar el tema económico, previsiones para los próximos años. Otra vueltecita al cinturón, ¿no? Sí, bueno, a corto plazo va a haber vamos a tener que apretar el cinturón, y a medio plazo seguiré diciendo lo mismo: el que mejor se adapte a la situación existente saldrá hacia adelante sin ningún problema. Quien no se pueda adaptar, o quien las empresas o las personas o las familias que estén sobreendeudadas en este momento, con la subida del coste de los suministros, la subida de los tipos de interés, pues lo va a pasar más difícil. Y ya digo, creo que lo próximo que está por venir es una subida salarial. Es verdad que España, o la economía española, se ha beneficiado de un incremento de productividad como consecuencia de la contención de salarios en algunos momentos, pero con subidas, por ejemplo, de la inflación de un 3%, era necesario el ajuste del 2,5% a nivel nacional en muchos de los salarios hace unos años, y no muchos, es decir, 4 o 5 años. Y llevamos 4 o 5 años que con inflaciones del 7%, aquí nadie se mueve, nadie dice nada. Y la productividad, sí, se tiene que mejorar muchísimo, porque para dar más, para que se disponga de más dinero para los trabajadores, tiene que incrementarse la productividad. Pero más que una productividad por mantener unos salarios bajos, yo creo que se tiene que incentivar la mejora de las patentes, la mejora de los sistemas productivos más eficientes, y encauzar ayudas y planes y ayudas hacia
hacia ese tipo de búsqueda de, pues ya digo, de sistemas y sistemas de producción mucho más, eficientes, pero basados pues en eso, en la eficiencia quizás de la formación bruta de capital, lo que es el gasto en maquinaria y todo esto, más que en la mantención de los salarios bajos. Por lo tanto, ya digo, es decir, a corto plazo lo vamos a pasar mal, pero a medio y largo plazo esto no nos deja otra nada más que readaptarnos a la situación si queremos salir de esto. Grandes bloques analizados, sanidad, también economía, y vamos con política. Este próximo fin de semana, el día 5, se va a desarrollar el Congreso Local del Partido Popular en Lorca, donde Fulgencio Gil es el único candidato para este Congreso. Ya saben que algunas semanas antes también ya se había nombrado a Diego José Mateos como reelegible, o sea, se va a poder reelegir a ser alcalde por parte del Partido Socialista. Valoración de cómo estamos viendo un año político que se espera calentito, ¿no?, durante las próximas semanas. Sí, pero bueno, los candidatos ya los conocemos, ya Fulgencio fue alcalde de Lorca y Diego es el actual alcalde, sabemos más o menos sus planteamientos y va a ser, a priori, pues una elección reñida, donde quizás como pasó hace 4 años, pues otros partidos políticos tengan la llave. De todas maneras, Ciudadanos a nivel nacional, pues parece que va a ser un partido residual y no sé yo si aquí en Lorca, si se presenta, pues conseguirá mantener esa concejalía y ese desplazamiento de votantes que va a provocar en los resultados finales. Entonces, pues probablemente pequeñas cosas como la sanidad o pequeñas cosas como la educación o pequeñas cosas como la cultura, pues puedan hacer que unos votantes que estamos, hablo por mí, bastante desencantados con la política a nivel general, pues en lo nuestro, en lo cercano que es nuestro ayuntamiento, pues nos veamos motivados para decantarnos por una opción u otra. Ciudadanos, como bien dices, a nivel nacional prácticamente residual. En Lorca veremos si Francisco Morales puede mantener esa concejalía, ese concejal que por ahora tiene Ciudadanos. Y luego también conocer un poquito el futuro de Vox, ¿no? Conocemos más o menos los candidatos, Izquierda Unida Verdes también, pues conocemos que será Pedro Sosa, Gloria y demás. Conocer un poquito por dónde va ahí, quizás una de las formaciones o uno de los partidos políticos, el de Vox, Luis, no sé cómo lo verás, que puede ser determinante para formar gobierno en muchos ayuntamientos, entre ellos el de Lorca, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Vox va a tener más que decir a nivel nacional. No olvidemos que a nivel local, al final, se vota el partido, se vota la marca, pero principalmente se vota el candidato, ¿no? Y por lo que tú estabas hablando del Congreso de este fin de semana del Partido Popular, pues bueno, el Partido Popular va a proponer personas con experiencia, personas que ya ante situaciones difíciles de crisis y dificultad han gestionado en Lorca y, bueno, personas con una experiencia contrastada que pueden ser, que estoy seguro que van a reaccionar muy bien en cuanto a lo que Lorca necesita de cara pues a los tiempos que están por venir, que son tiempos difíciles. Entonces, para tiempos difíciles, gente con experiencia contrastada en situaciones difíciles en Lorca. De hecho, pues bueno, va a presidir el Congreso Paco Joda, que fue el alcalde después de los terremotos, y el candidato es Fulgencio, que solo se presenta una persona con experiencia contrastada. Y bueno, al final, pues yo creo que tiene muchas posibilidades para las próximas elecciones y, como digo, al final son los candidatos, porque bueno, no deja de ser Fulgencio, pues una persona de a pie, de la calle. Diego José, pues igual, es gente que conocemos, que vamos por la calle, no es el político que está fuera, que ves en televisión y ya está, ¿no? Sino que es gente que tenemos muy cercana y ahí. Entonces, pues ya te digo, por lo que decías en cuanto al Congreso, pues yo creo que la propuesta que va a hacer el Partido Popular es buena. No sé si entiende, Francisco, la línea que están llevando últimamente las formaciones políticas, los partidos políticos, de presentar solo un candidato. En el momento en el que parece que sale alguien también como para decir, oye, pues 2 candidatos, vamos a elegir entre 2, como que parece que ya hay inestabilidad, como que el partido está roto. Esto lo están intentando a nivel político dirigir bastante bien a una sola persona, no una sola candidatura. Es la sensación que da desde fuera, no sé si lo ves así también. Sí, bueno, se ve desde fuera, sí, indudablemente. Quizás por la pandemia o por lo que sea,
pero antes de la pandemia se puso, y creo que con buen criterio, la celebración de una selección razonable de personas en los partidos políticos, sus votaciones, y el que más votos se acaba, los demás se unían y estaban detrás de ese candidato. Eso ahora pues se ve que las organizaciones políticas pues han visto un riesgo en que eso se produjese y entonces, por la razón que sea, no lo han fomentado, porque supongo que Fulgencio Gil, sabedor que iba a ganar él, podía haber fomentado el que hubiese habido una rivalidad, aunque él tuviese todos los apoyos o lo supiese ser mayoría, o puede no fomentarlo desde la presidencia de un partido. Y igual ha pasado en otros partidos. Y eso, pues sí, nos resta un poco de democracia. Es bueno que en todas las organizaciones, Izquierda Unida, Vox, Ciudadanos, exista esa cultura de que al menos se presenten dos personas. Aunque todos antemano puedan saber que una de ellas va a ser, pero confrontas dentro de ti una visión diferente. Y eso enriquece la política, nos enriquece a todos. Quizás eso es lo que no se busca, ¿no? La confrontación dentro de un mismo partido, para luego Bueno, no decirte que hay dos líneas diferentes. Hombre, yo recuerdo, aparte, por ejemplo, en el Partido Popular, que es Fulgencio Gil el único, recuerdo primarias del Partido Socialista, donde estaba Pedro Sánchez, que iba con Pachi López, que eran los candidatos que había, ¿no? Y hay como para ir, Yolanda Díaz, puede ser. Puede ser, varias no que recuerdo, estaban, pero y puede todo el ser. mundo decía, bueno, es que hay decisiones, es que, claro, si te vas con uno parece como que a los otros, y luego cuando sale uno, claro, es que nadie estaba con él, solo ha sido votado por X. De todas formas, yo creo que sí, es verdad que solo se presenta un candidato por parte del Partido Popular, también un candidato solo por parte del Partido Socialista, pero entiendo que el régimen interno, sobre todo de estos dos principales partidos, es la de recogida de avales. Es decir, si algún otro candidato recoge avales y los presenta al partido, entiendo que no va a llegar nadie del partido a decirle no, tú aunque me presentes los avales necesarios que establecen los estatutos del partido, no te vas a presentar. Entonces, pero entiendo también, por otro lado, pues que bueno, que ambas formaciones en Lorca pues van a presentar candidatos pues con una cierta experiencia y que donde la gente, aparte de lo que puedan decir en su programa político, ambas personas han gestionado y todo el mundo pues va a poder decidir sobre las gestiones que ha podido ver de un candidato y de otro. Pero en fin, qué duda cabe que cuando hay varias personas que acceden a tratar de ser candidatos, pues bueno, hay más capacidad de elección. Pero también está claro que se tienen que conseguir los avales previos para poder presentarte. Si las bases del partido no le dan avales a otra persona, pues entiendo que es porque la mayoría de la gente del partido, sea uno o sea otro, pues han pensado que su candidato es el que presentan al Congreso, aunque sea un candidato único. Para terminar el tema político, aunque todavía sea pronto, nos quedan todavía muchos meses y vamos a tener que analizar muchas cuestiones y pueden pasar muchas cosas. ¿Sensaciones de cómo pueden ir los tiros? ¿Qué esperas, Francisco? ¿Continuidad? Vamos a ver, aquí en Lorca los partidos, un día tuve la suerte de que con el director de campaña de un partido, pues ver los estudios ellos que tenían, con los votos, por mesas, bueno, es increíble. O sea, es increíble cómo las estructuras orgánicas de los partidos saben lo que piensa la ciudadanía políticamente y cómo en una por mesa barrios, por calles, ahí está, por calle, y por calles, cómo se vota y tal, y la fidelidad que hay a un determinado partido u otro. Lo cual quiere decir que aquí pues tenemos un margen de votos, no demasiado grande, y yo creo que ese es el que va a decidir. O sea, el señor que esté enfadado con el alcalde porque los patinetes estén pasando por la acera y las bicicletas y los coches aparquen en la puerta de la iglesia de San Francisco, pues ese no le va a votar al alcalde. Y el señor que vea que cuando hay un coche aparcado en la puerta de San Francisco le ponen la multa y se lo lleva a la grúa, o vea al guardia diciéndole al del patinete, no, lo tuyo es la calzada, pues le va a votar. O sea, esos pequeños detalles muchas veces van a ser los que van a marcar, porque todos tenemos, y yo tengo un buen concepto, tanto de mi alcalde como de Fulgencio. Los veo a las dos personas capacitadas
y las dos personas en los momentos que han estado desempeñando su trabajo haciéndolo bastante bien. Entonces, mi decisión va a estar marcada, pues probablemente, y como yo, la de unos cuantos en Lorca, que tampoco somos tantos, los que vamos cambiando de partido en cada elección, los que vamos a decidir qué es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que tienen que pensar esos candidatos, tanto en el gobierno como en la oposición, para conseguir nuestro voto. Última valoración, Luis, ¿qué te parece a ti cómo va a estar el ambiente político? Bueno, el ambiente político a nivel municipal va a estar también influenciado por la situación que se viva a nivel nacional. Desde luego entiendo que, bueno, que ahora mismo la situación política pues está definida por la situación de crisis existente en este momento. Las elecciones nacionales, las municipales, pues puede que sean reñidas o quizá, a lo mejor puede que no. Todo depende de lo que también acontezca en estos próximos meses. Desde luego, al final lo que demuestran todas las campañas políticas es que la gente o las personas tenemos una memoria política muy corta, porque cada vez que empieza la campaña se empiezan con las promesas, se empiezan a hacer todas aquellas cosas que no se han hecho, se empieza a poner todo concentrado en 6 meses, y de eso también un poco pues los ciudadanos nos vamos dando cuenta de que no termina del todo de encajar, pero aún así cuando se hace es porque se obtendrán resultados. Entonces pues yo creo que la situación puede que esté reñida o quizá no, pero depende de lo que acontezca en los próximos meses. Próximos meses de los que estaremos muy pendientes también en el ambiente político, en el tema político, que como ya saben ustedes, lo seguiremos muy cerca aquí en Comarcal Televisión. Nos queda nada, un último apunte, 2 minutos para cada uno de los contertulios. Seguro que esta mañana a las 10:37 se ha llevado algún susto Francisco, ¿no? ¿O no? ¿Le ha llegado el mensaje? ¿No te ha llegado el mensaje? Sí, me ha llegado el mensaje, pero lo sabía. Lo sabía. Aún sabiéndolo, el pitido era bastante elevado y yo creo que había mucha gente que decía, bueno, ¿eso qué es? ¿No? Sí, sí. Mensaje de alerta, ¿qué le parece ese mensaje de alerta? Me parece algo imprescindible. O sea, hay determinadas catástrofes, determinadas situaciones que se pueden alertar a la población. Imaginemos, por ejemplo, un camión cargado con un gas tóxico que tiene una fuga pues, en la autovía que rodea Lorca. Con este sistema tú puedes alertar a la población de Lorca y decirle: señores, quédense en su casa, cierren las ventanas, cierren las persianas, que hay un escape de gas tóxico. Estoy imaginando, por ejemplo, Tarragona, que tiene un polígono industrial tremendo. Estos sistemas son muy útiles, sobre todo para eso, para alertar a la población y que se nos entrene para que de forma ordenada responder a una alerta de estas me parece muy buena idea. Hay algunas personas, algunos ciudadanos que bueno dicen, pues ya se me están metiendo en el móvil, ya se me meten en todas partes. Luis, hay gente que entiende también o entiende que le están usurpando un poquito su derecho a la intimidad, ¿no? Bueno, no sé, es decir, aquí el derecho a la intimidad con el derecho a ser informado ante una catástrofe, ¿qué prima más? Pues yo creo que si para mí el que nos anuncien y nos informen sobre una catástrofe prima sobre lo demás. Entiendo que haciendo un buen uso de la tecnología, para mí esto es un muy buen avance. Y el compañero ha dado en un punto clave, es decir, la alerta genial, estupendo, pero también acompañada de entrenamiento. Es decir, cómo reaccionar ante la recepción de la alerta, ¿no? Simulacros. Si no simulacros, un poco más de información de la reacción a llevar a cabo cuando recibamos esa alerta, dependiendo del tipo de alerta que sea. Pero vamos, lo que sí está claro que es una cosa muy sencilla y que creo que, vamos, que han dado en el clavo, que es, para mí, me parece muy, muy bien y que se siga haciendo. Que invadan el derecho a la intimidad, siempre y cuando vayan a salvar vidas o vayan a mejorar mi calidad de vida. Si el derecho a la intimidad es un problema, el que se metan en él cuando es para ir contra la persona o para ir contra la calidad de vida de la persona. Pero si van a través del móvil a mejorar mi calidad de vida, pues
para mí bienvenido sea, siempre y cuando no pasen la raya que no se debe pasar. Sí, recuerdo también que había una aplicación con el tema del COVID, ¿no? Que no tuvo mucho éxito, ¿no? Porque la gente, y había que activarla, y también se supone que era para protegernos a nosotros, ¿no? Pero la gente era muy reacia a ese sistema, ¿no? Porque se sentían como controlados, dónde voy, qué hago, si tengo COVID, no tengo COVID. La gente se sentía un poco... Es diferente este sistema de alerta. Coincidió la aplicación con que no había métodos diagnósticos en ese momento para saber si lo tenías o no. Entonces esa aplicación debería de haberse implementado cuando ya se generalizó el uso de las PCRs y cuando además a los pacientes se les comunicaba telefónicamente a muchos de ellos el resultado o la cita para hacerse la PCR. Y en ese momento se le podía haber dicho al paciente, oiga, como le ha dado positivo, dese de alta usted en esta aplicación. Lo cierto es que tuvo cierto éxito en los jóvenes y en adultos nada. Y ancianos nada. Sí, bueno, y países asiáticos, por ejemplo, China, Japón, vamos, es que o no la llevabas activada o te metían directamente, te podían llevar a comisaría y te ponían a sancionar y te dejaban incluso como sin China, poder moverte. ¿Cómo funciona? En un partido ha dado uno positivo y han metido a todo... Bueno, en Disney, ¿no? También en Disney de China han confinado, no sé si había 40.000 personas o, bueno, una burrada en un parque de atracciones. Claro, ahora si me confinan, que me confinen en un parque de atracciones, ¿eh? Porque creo que estaban las montañas rusas y todo estaba funcionando y durante los 3 días que estaban haciendo PCRs, pero ahora era curioso ver a Mickey y a Minnie con la mascarilla. Bromas y detalles aparte. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una Siempre noche gracias más, a vosotros por un contar placer, conmigo. por estar en Comarcal Televisión. Y a Francisco Peral, doctor, que muchísimas gracias, que aprendemos Encantado. siempre mucho de sanidad con usted. Sobre todo, y yo de vosotros. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar una noche más con todos nosotros. Continúa la programación de Comarcal Televisión. Próximo miércoles, nueva edición del Vértice.